Los gobiernos de Irán y Venezuela anunciaron un acuerdo de envío de combustibles al país sudamericano para solventar la escasez ocasionada por las sanciones ilegales de Estados Unidos que merman la producción de su principal industria nacional. Los buques traen aditivos para activar la industria nacional. Venezuela refuerza su relación energética con Irán para superar así las sanciones de Estados Unidos. Maduro se reunió con el ministro de Petróleo iraní de visita en la ciudad de Caracas y reforzó una relación vital con un país que los auxilió en el peor momento de la crisis por escasez de combustibles. Tanto Venezuela como Irán, países afectados por las medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos, han denunciado ante organismos internacionales como la ONU contra este acuerdo comercial entre dos países soberanos. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana anunció que escoltará a los buques iraníes desde su ingreso a aguas territoriales venezolanas hasta tocar puerto. Estratégico que Irán y Venezuela, ante esta coyuntura geopolítica en la que estamos sumergidos gracias a la OTAN, que es precisamente una guerra imperialista que se está desarrollando en Ucrania, donde una vez más el petróleo y el gas están en el centro de las razones de la guerra y también en el centro de las consecuencias de la guerra, pues los Estados Unidos... Venezuela hace movimientos para estrechar su relación con los del Medio Oriente. Esta visita se produce 2 meses después del acercamiento de Estados Unidos al gobierno de Nicolás, con el viaje de altos funcionarios del gobierno de Joe Biden, que abrió la puerta a especulaciones sobre la posibilidad de que Venezuela pudiera retomar sus envíos de petróleo con un alivio de las sanciones, en el escenario que ha dejado la guerra que ha realizado Rusia y su impacto en el mercado energético. Ante la polémica que rodeó las reuniones de los funcionarios de Biden con autoridades venezolanas, las conversaciones se han enfriado, al menos de puertas para afuera, al igual que el compromiso del chavismo de retomar las conversaciones con la oposición iniciadas el año pasado en el país de México. A Venezuela e Irán, y es fundamental que estas conversaciones que se realicen entre Venezuela e Irán con el gobierno de los Estados Unidos se hagan así, en unidad entre nuestras naciones, porque es precisamente esa unidad la que nos va a permitir digamos, revertir el efecto que esas sanciones han tenido hasta ahora, revertir el efecto que esas sanciones puedan seguir teniendo, y todo apunta a que muy posiblemente revertir esas, no son sanciones, perdón, son medidas coercitivas unilaterales que los Estados Unidos ha venido dictando contra nuestras revoluciones. Las hemos enfrentado en unidad y así las seguiremos enfrentando hasta superarlas definitivamente. La visita de los del Medio Oriente muestra que Caracas ha bajado las expectativas sobre un levantamiento de las sanciones, por lo que aseguran sus relaciones con su socio de Teherán, con quien comparte un lugar en el club de los sancionados por Washington, lejos de los focos. Varias empresas occidentales han tenido puentes con Caracas para poder así reactivar la industria petrolera. El encuentro entre el ministro del Medio Oriente y Nicolás Maduro, según un comunicado del Ministerio de Petróleo de Venezuela, tuvo el propósito de continuar profundizando los mecanismos de cooperación bilateral y la construcción de rutas y mecanismos para superar las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y países aliados. Bueno, ellos son sumamente pragmáticos en sus políticas, mientras la Revolución Islámica de Irán y la Revolución Bolivariana de Venezuela tenemos principios, tenemos ideologías y tenemos, guiamos nuestra política internacional de acuerdo a los principios de nuestras revoluciones. Los Estados Unidos y Europa son sumamente pragmáticos, son solamente las leyes del mercado las que dictan finalmente sus políticas. Entonces, a pesar de que han querido presionar a nuestros países, puestos en la coyuntura de tener que pagar petróleo y gas mucho más caro por esta guerra que han venido promoviendo para reordenar el mundo a su favor, pues simplemente ceden, simplemente se acercan a nosotros para pedirnos entonces ahora sí. Recibí el excelentísimo Javad Ofi, ministro de Petróleo de la hermana República Islámica del Medio Oriente, Irán, un encuentro productivo para profundizar los lazos de hermandad y cooperación
en materia energética. También le reiteré nuestra gratitud y cariño con el pueblo del Medio Oriente, escribió Nicolás Maduro en su cuenta de Twitter. Hace un par de años los del Medio Oriente se convirtieron en un importante proveedor de insumos para producir gasolina, condensados para diluir el crudo extrapesado venezolano, repuestos para las refinerías y personal técnico para levantar una industria paralizada por años de corrupción y malos manejos. Antes de este acercamiento de emergencia, los acuerdos firmados con el gobierno de Hugo Chávez para producir autos, tractores y bicicletas tuvieron un perfil muy bajo y resultaron casi inexistentes. Del mínimo histórico por el debajo de los 400.000 barriles diarios, la producción de petróleo ha logrado reflotar en los últimos meses con el apoyo iraní. Nicolás se atrevió a pronosticar un importante crecimiento económico para que este año se llegó al 1.000.000 de barriles al cierre del 2021, lejos aún de los casi 4 billones que llegó a producir el país con las más grandes reservas de hidrocarburos. Sin embargo, han venido en descenso en lo que va este año, según los datos de la OPEP. Pero el mayor intercambio en los últimos años han sido en tácticas para burlar las sanciones, como los tanqueros fantasmas capaces de evadir el control de Estados Unidos gracias a modificaciones en su identificación y ruta. En esta operación, Ruta ha sido un aliado clave para Venezuela para el cobro a través de bancos rusos de esos despachos subterráneos que ha podido concretar el Nicolás en medio del cerco económico y el endurecimiento de Washington y Bruselas contra Moscú. Se le han complicado esas maniobras. La semana pasada, el líder chavista resucitó la alianza Petrocaribe con la visita del primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ral González, y el anuncio de la condonación de las deudas de este país y otros más del pacto, así como la oferta de combustible con 35% de descuento durante años. La diplomacia petrolera le sirvió a Chávez para comprar apoyo político en foros internacionales. Nicolás vuelve a alzar esa bandera de Petrocaribe en un momento en el que el juego puede cambiar para su gobierno, pues la región evalúa con preocupación los impactos de la guerra en sus economías, por lo que se han reunido en días recientes con la vicepresidenta Kamala Harris y con Joseph Borrell, el alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea. Que les vendamos el petróleo que hasta ahora ellos han venido no solamente sancionando, sino robando. Y pues creo que sencillamente Irán y Venezuela en unidad, como lo dijo ayer el presidente Maduro, lograremos seguramente llevar hasta el punto al que debemos llevar a los Estados Unidos y Europa, y es al respeto de nuestra soberanía, a tratarnos con la dignidad que merecemos y a respetar nuestro derecho soberano, el derecho soberano de nuestros pueblos a la autodeterminación. El país estadounidense va a estar muy involucrado por lo que va a venir pasando en el país caribeño, en Venezuela. El presidente estadounidense estaría avisando que va por la cabeza del señor Nicolás y se estaría creyendo que la mejor forma es por los cargos que le ha impuesto la DEA, por lo cual ya sabemos que es por esto que va a ser enjuiciado Nicolás y sería la mejor manera para su detención. Este señor tendría cargos de lavado y otras actividades, lo cual lo estaría poniendo a más de 40 años de prisión, pero la mejor forma de hacerlo sería por la acción de los militares del país norteamericano. Definitivamente, señores, este es el momento de actuar contra el presidente venezolano Nicolás y del gobierno estadounidense, señores. El país norteamericano se ha comprometido definitivamente a arrestar a Nicolás. El país estadounidense, junto con más de 60 países, se han comprometido a arrestar al presidente venezolano Nicolás y a todo su equipo. Esto ha sido algo que se ha acordado en la reunión que hubo entre el Comando Sur, Mark Esper, el presidente y otros asesores militares del Pentágono en el Comando Sur, señores. La idea de todo esto es muy clara. El presidente norteamericano ha hecho una promesa y, señores, tiene que cumplirla. Pero sabemos que el Comando Sur ya está muy adelantado. Ha enviado naves y buques cercanas al Palacio de Miraflores. Se encuentran en Curazao, están en otras islas. También se encuentran en la frontera entre el país colombiano y Venezuela con tropas elite, señores, y por supuesto que se ha visto, ha sido muy notorio la llegada de aviones de cargas, llevando en ellos aviones Apaches modificados y especiales. Sí, esos mismos que se han utilizado en el país del Medio Oriente para realizar intersecciones a figuras, a personajes de alto perfil. Por otra parte, las tropas que se encuentran en Colombia también son bien experimentadas. Son tropas elite del país norteamericano, marines que han estado con mucha experiencia en los países del Medio Oriente. Por lo tanto, estos están bien entrenados para realizar todas las capturas que se requieran. Nicolás y Miraflores lo saben. El gobierno cubano habría advertido de esta posibilidad
posibilidad. Nicolás estaría reforzando su seguridad y de hecho, señores, tiene a varios soldados del país del Medio Oriente reforzando como si fueran parte de su anillo de seguridad, ya que estos militares han sido entrenados y contratados para vigilar, para cuidar que el presidente venezolano Nicolás sea capturado por las fuerzas militares del país estadounidense, señores. Pero lo que ellos no saben es por dónde van a llegar, si por Curazao o por la frontera por los lados de Aragua, Catatumbo, muy cerca de Miraflores. Ya se han visto helicópteros especiales, los cuales evaden los radares y en minutos estarían llegando al Palacio de Miraflores. Y Nicolás estaría quedando solo, estaría quedando colgado, esperando solamente que el Comando Sur vaya por él. Aunque existe la posibilidad y es muy probable que Nicolás viaje al país del Medio Oriente y se mantenga allá durante algunas semanas. De esa manera, el señor Nicolás simplemente podría decir que se encuentra en un viaje y por lo tanto no podría regresar tan rápido al país venezolano. Esta sería la forma que se le ocurriría al presidente venezolano Nicolás de escapar por el momento. Cuando eso ocurra, en ese momento el Comando Sur estaría entrando al país venezolano y el presidente interino encargado, Juan Guaidó, haría la transición. Estas han sido las palabras del general Vladimir Padrino López al presidente norteamericano. Al señor presidente de los Estados Unidos, preferimos que use todo el despliegue, todos los recursos que usa para el despliegue de aeronaves, para operar en nuestra área de influencia,